Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por escucharnos en este viernes de Cafecito de Sobremesa. La saluda, bueno, en el podcast Mujeres de la Palabra, la saluda Becky Pliego y Alito Chihara, que trae un micrófono diferente y se oye un poco ecoica, más ecoica. ecoica. Ay, no. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Ay, qué bueno. Sí, ya ahorita son las 7, ves afuera y ya parecen como las 9 de la noche o 10 de la noche. Está No, negro, así ya no ves nada. No, no, es impresionante. no. Te deprimes. Que venga la depresión. Que venga la... No, pero sí está, de verdad, es impresionante. Son las 7, entonces como que ya, ahorita sí ya, está en negro, o sea, ojalá que les pueda enseñar, está en negro. Y como las 10 de la noche. Y entonces das cuenta que siento que me quiero ya poner la pijama. Y ahí es cuando Víctor así me queda viendo de que son las 7 de la noche y yo ya en pijamada y abajo de la cama y él así de, perdón. No, no, el invierno es una loquera, porque sí, Sí, es pero difícil. bueno, Ya me el ha tocado otoño, medio vivir eso y sí, sí se siente de que ya te quieres de verdad poner la pijama, hasta empiezas a bostezar y todo. sí, te da sueño, o sea, es así de, ¿qué me pasa? Son las 7 de la noche y puedes, y lo peor es que sí puedes dormir hasta, porque también amanece tarde, ¿no? Entonces se vuelve una noche eterna y es así de, o sea, te despiertas a las 7 y sigue oscuro, entonces dices, ay, no, todavía no es la hora de 8, no, todavía no es la hora 9, no, Ay, ya, o sea, sí, ya, sí ya, es qué horror. desesperante, Ay, pero no, qué horrible. ¿Qué me no, cuentas? pero bien. ¿Algo particular? Ay, algo particular, estamos íntimas ya, hablando de algo íntimo, que a mi marido no le gusta que me ponga la pijama a las 7 de la noche. Exacto, exacto. Bueno, no, me deja, a veces nada más me hace así. Ay, loquina. Ay, Oye, no, yo señora. tengo una pregunta para ti. Ay, ya me dio miedo. Ay, Ajá. bueno, a ver qué. Que una amiga que nos escucha preguntó y dijo, que en el episodio pasado, que fue el que se llama Cacería de Brujas, ya ni me acuerdo qué número es, preguntó que, o sea, tú mencionaste, las dos estamos hablando de eso, pero tú mencionaste algo así como, eh, tú has dicho, cuando decimos que alguien dice esto no es pecado y de repente tú ya dices, ok, sí estoy pecado y estoy de acuerdo en lo que yo, estoy de acuerdo con Dios en esto, ¿no? Y entonces decía, esta persona pregunta, honestamente dice, esta amiga, dice, eh, yo pienso, su pregunta es, yo pienso que lo que Dios dice que es pecado es pecado y punto. Si estoy de acuerdo con él o no. Ajá. Ese va a ser mi problema, porque no estoy reconociendo los estatutos del Señor en mi vida. Entonces, yo leo su palabra, me doy cuenta de mi pecado, voy al Señor arrepentida, me confieso y pido perdón. O sea, lo que está, Ah, la sí, duda que yo tiene es, ya entiendo lo hemos, perfectamente. sí, y ya lo hemos platicado en otro episodio, pero vale, pero dije, ay, en vez de contestarle así directo, dije, vale la pena que lo comentemos porque, ¿qué quiere decir eso de estar de acuerdo con Dios en relación al pecado? Exacto. Sí, no quiere decir, ok, yo estoy de acuerdo, entonces ya lo hace pecado. No, no, no. Entonces está bien lo que está diciendo. Y su En percepción, o sea, cuanto, está bien, por eso pensé que vale la pena que lo... ajá. Sí, Ajá. no, no estamos para nada, fue a lo mejor malentendido en ese sentido, de que estamos pensando que, ok, es pecado porque yo estoy ahora de acuerdo. Es simplemente el confesar los pecados, quiere decir, a lo mejor es la palabra de estar de acuerdo, pero es decir, sí, Señor, lo que tú has llamado pecado es pecado y sí lo estoy reconociendo en mi vida que esto que tú le llamas pecado es pecado. O sea, y esa es una forma de confesar nuestros pecados delante de Él y no excusar, por ejemplo, algo que Él llama pecado y nosotros Queremos ver como pecado. no lo vemos ver con pecado. A lo mejor un tema como el que vamos a hablar hoy puede estar ligado a esto, que nosotros no, esto no es pecado, ¿no? Ay, bueno, es que estás exagerando, no es pecado. Pero el momento en que vemos que lo que Dios dice que es pecado y nosotros decimos, sí, eso es pecado, lo vemos en pecado en nuestras propias vidas, podemos decir, sí, esto no voy a llamar a Dios un mentiroso, esto es pecado, Dios lo ha llamado pecado en mi vida, y eso es lo que decimos, el estar de acuerdo Exacto. con, Comillas.
con lo que Y Dios dice que es es pecado. más bien como traer mi opinión en Exacto, acuerdo con Dios. No es exacto. como que Dios, porque tiene razón nuestra amiga en lo que es Totalmente. percepción, tiene totalmente la razón. Si alguien, todos los que están en contra de Dios no están de acuerdo con Dios y de todos modos la palabra está escrito y Exacto. están en pecado, claro que sí, Mm. pero sí queremos explicar lo que es estar de acuerdo con Dios en cuanto a la confesión, quiere decir llamo pecado a lo que tú, Dios, llamas pecado. O sea, yo traigo mis emociones, Idea de lo que es pecado también a lo que mi tú le idea, llamas. mi conciencia inclusive, ¿no? Porque hemos hablado de que la conciencia Dios nos la ha dado, pero también llega un punto que a veces dices, oye, ¿no? En mi conciencia, a lo mejor hace 10 años yo estaba en paz en mi conciencia de ciertas cosas, ¿no? Exacto, En detalles, ¿no? Que vas creciendo de entendimiento y dices, wow, hoy me doy cuenta que no, porque has estado instruyendo también tu conciencia con las escrituras, ¿no? exacto. Entonces, pero súper buena pregunta, la verdad. Acuérdense que nos pueden escribir y mandar sus preguntas a norma.mujeres de la palabra. Algo que, nada más, algo que decir, confesar quiere decir, o sea, quiere decir, Literalmente. literalmente, quiere decir estar de acuerdo o admitir. Ajá. Lo mismo, estar de acuerdo, o sea, es En el eso que diccionario, o sea, confesar, definición de diccionario. diccionario, Es decir, en el exacto. diccionario. Ajá, ajá. Confesar quiere estar de acuerdo o admitir Exacto. la culpa. Entonces, sí es una forma de estar de acuerdo, no por decir que entonces se hace pecado cuando estoy de acuerdo o no, es totalmente razón. Pero nosotros tenemos que confesar nuestros pecados y eso es decir, Señor, sí, esto que tú llamas pecado, yo también lo voy a llamar pecado. Traigo a Y mi vida, está, traigo mi traigo vida a en ese lugar de confesión. exacto. Ujú. Exacto. Ajá, ajá. Entonces, súper buena pregunta, la verdad. Me pareció muy, muy, muy buena. Me pareció muy buena, ¿no? Esa pregunta, la verdad. Me encantó. Ella nos mandó un comentario, unos puntos súper buenos y bueno, lo estuve leyendo, me pareció muy, muy bien. Y yo creo que es bien importante que crezcamos en las escrituras y que hagamos estas preguntas. O sea, muchas personas me dicen, es que por qué, cómo que ustedes, por ejemplo, bautizan bebés, ¿no? Que somos presbiterianas, ¿no? No vamos, o sea, el objetivo de nuestro podcast no es clases de Biblia, ¿no? Es más bien animarlas a que vayan a las escrituras, animarlas a aplicarlo a su vida práctica, o sea, traerlo de verdad, aterrizarlo muchísimo al día a día y cuando mencionamos cosas así es simplemente como hacerlas pensar en, wow, o sea, ni siquiera había pensado que había otra opción, ¿no? Y ustedes van a las escrituras, consiguen libros y pueden seguir estudiando más, ¿no? Eso es algo también como que por eso me gustan estos comentarios que luego recibimos, ¿no? Exacto, sí. ¿Me escuchas? Ajá. Ah, Sí. ok. Oye, bueno, pues, ¿qué más? Algo más te iba a decir. No, ya no sé. No lo anoté, pero bueno, traemos hoy un tema que no es muy, no creo que, Aplaudido. no es muy aplaudido, no creo que sea muy, ni siquiera sabemos si va a ser bien recibido, no, porque no es algo no es lo popular de decir, ¿no? Y es un tema que la razón por la que estamos haciendo este episodio es porque hemos recibido varios mensajes de diferentes de ustedes que nos escuchan, nos mandan muchos publicaciones o Instagrams o cosas así de qué opinas de esto, qué opinas de esto, qué opinas de esto, ¿no? Ya escuchaste a esta persona o ya escuchaste a esta otra o qué opinas, ¿no? Entonces, pero un tema que nos llega muy seguido es que es el de la compasión, la empatía, el duelo, las emociones, todo este paquete completo, ¿no? Y es bien importante que como mujeres de la palabra, mujeres que estamos en las escrituras, tomadas por la palabra, en la que la palabra de Dios es la autoridad de nuestras vidas y la que nos gobierna, tengamos una opinión bíblica, formemos una opinión bíblica acerca de esto y no nada más, wow, esta mujer tiene 45,000 o 50,000 o 60,000 seguidores y escribe bien bonito, ¿no? Entonces, seguramente
y veo que muchas de las que otras que me gustan le siguen, entonces seguramente está bien y le doy like y ya. O sea, no, tenemos que todo ser críticas en el sentido no de estar criticando ya, no rencillosas, sino ver todo, no ver el puntito en cada cosa, pero críticas en el sentido de bíblicamente, ¿no? O sea, ¿es esto bíblico? ¿No? Like Berean, como los Bereans, ¿cómo se llaman? Como los de Berea, ajá. Los Como de la iglesia Berea. de Berea, ajá, exacto. Que eres, o sea, de verdad estás a ver, como lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Entre más likes tenga, entre más moderno, entre más sea así, más entonces lo tienes que pensar, en vez de más fácil tomarlo, ¿no? En tu vida. Por ejemplo, el otro, estaba viendo me metí a algunos ¿cómo se dice? Perfiles de algunas personas de las que me mandaban. Y por ejemplo, este es un psicólogo y dice, coach, consultor, dice, luego dice, relaciones restauradas, corazones conectados, seres sanos. O sea, ya nada más cuando ves ahí dices, o sea, esta persona está ya de una entrada, eso, dices, ¿no? O sea, como que ya luego dices, relaciones restauradas, corazones conectados, seres sanos, o sea, ya está hablando como ya está elevando todo a un nivel emocional de entrada, sin saber más nada, ¿no? O sea, ya empieza como, o sea, no estoy diciendo que no conozco a esta persona nada, nunca en mi vida la he seguido ni he visto un video de esta persona, pero es como que ya empiezo a pensar como, wow, qué chistoso su descripción de su profile, ¿no? O sea, es como, ¿de qué se trata, no? O sea, ya empiezas tienes que empezar a decir, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto hay unos que Sí, son no, para mí seres sanos, como que decir, es algo que yo no puedo hacer, es algo que, o sea, no por un post hay seres sanos, o psicólogos sea, solamente es cristianos, algo que Dios puede hacer, ¿no? exacto. Ujú. Entonces, bueno, pero así tenemos muchísimos, no, bueno, muchísimos que nos mandan. Y el tema aquí es que, bueno, la Biblia, ¿qué dice? La Biblia de entrada nos manda, voy a leer tres versículos que tengo aquí para arrancar, ¿no? Como de base. O sea, sí la Biblia nos manda que que tengamos compasión, que hagamos todo esto, sí, claro, ¿no? Entonces, Efesios 4:23, Efesios 4:32. Efesios 4:32 dice la NBLA, dice, sean bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Cristo os perdonó a ustedes. Ajá, y la Reina Valera también habla de ser benignos o compasivos, dice la versión en inglés, ¿no? Como compasivos unos con otros, ¿no? Hebreos 4, Hebreos, si lo encuentro aquí, Hebreos 4:15 dice, hablando de Jesús, el sumo sacerdote, dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Entonces aquí vemos que Jesús mismo se compadece de nosotros. Ajá. Otro es Romanos, el último que quiero leer hoy para como de base, ¿no? Romanos 12:15. Romanos 12:15. Dice, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Y claro, Jesús lloró, ¿no? Jesús lloró. También ese es el otro pasaje que se maneja mucho en todo esto. O sea, nos dicen, la enseñanza que estamos recibiendo por un lado, muy fuerte, que es esta la que consistentemente nos llega de qué opinan, es llora con los que lloran, no, si alguien está pasando por una situación difícil, si alguien como cuando tú has pasado por situaciones difíciles, como cuando yo he pasado por situaciones difíciles, si alguien llega y te dice, te da un versículo y te dice, confía en el Señor, Dios es bueno, Él va a obrar todas las cosas para bien. Muchas personas están diciendo que eso es cruel, que eso no estás teniendo compasión, que no estás dando espacio, ¿no? Empiezan a hablar de este espacio para tener un luto, para llorar, ¿no? Que no estás armando, que no estás dejando que la persona pase por un duelo, o que no estás siendo compasiva, que estamos pareciendo como a los
amigos de Job. Aunque obvio que simplemente a ello ya digo, los amigos de Job no nada más le llegaron a confortar con una palabra de confía en el Señor, estamos orando por ti, sino ellos, el problema con los amigos de Job es que ellos pensaban que asumían la razón por la que a Job le estaba pasando eso, ¿no? O sea, cruel sería que si alguien está enferma con cáncer, llegas y le dices, Es que pecaste. es que pecaste, seguro es porque pecaste, eso sí no es consuelo, ¿no? Pero bueno, esa es como la generalidad, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, cuando estás hablando de ese espacio, es fácil cuando te dan una gráfica y empiezan a dibujar el duelo y luego el espacio y luego la sanidad, ¿no? Entonces te ponen una gráfica. Cuando llegas a ser un ser sano. Te ponen una gráfica y entonces te dicen, aquí está el duelo, está el espacio para llorar y te lo ponen como un río que puedes pasar y entonces tienes que pasar por el río. Entonces tú ya lo ves y dices, pues sí, hay un río en medio, ¿no? Y ya, como hay una gráfica y alguien dibujó un circulito con un río en medio, ya tienes que pasar por el río. Y ahora le tengo que construir un puente para que... Entonces ya me hacen una historia de Hansel y Gretel sobre cómo manejar el duelo, pero nada de eso está basado bíblicamente. O sea, ningún ejemplo de está el duelo, de llorar. O sea, y en la escritura no está esa enseñanza. No está esa enseñanza, pero porque alguien te lo dibuja, porque es que hacemos ser compasivos. Te voy a explicar cómo ser compasivos con mi propio conocimiento, con lo que yo entiendo y con lo que lo que he sido enseñada por la psicología del mundo. Te voy a enseñar cómo manejar el duelo, en lugar de te voy a enseñar lo que la Biblia dice de cómo manejar el duelo. Que la Biblia dice cómo manejar el duelo y nos dice, ve al Señor, ora y Él te va a dar fuerza. Y no hay ese río. Y además, por otro lado, piensas, ¿quién necesita tener permiso para pasar por ese río de lágrimas? O sea, cuando algo terrible te pasa, o sea, no hay ni, me voy a dar permiso de llorar, o sea, lloras porque no puede, o sea, si realmente, o sea, me pongo a pensar en la muerte cuando se murió mi bebé, o sea, el llorar era lo fácil. Es lo natural, es lo natural, es lo que mi cuerpo va a querer hacer, o sea, despertaba en las mañanas y antes de pensar en qué día es hoy o hace frío o hace calor, o sea, me despertaba, lo primero que pasaba era lloraba, o sea, y no decía, ok, me voy a dar permiso de llorar, o sea, es algo que llora. Dios nos dice naturalmente, es lo natural, es lo que estamos para llorar cuando nos duele algo. Nos duele algo, exacto. Y la gente alrededor mío no se reían conmigo cuando yo estaba llorando, solamente se dolían conmigo en mi pesar, en mi dolor y se dolían conmigo. Pero lo peor que me podía haber pasado eran cuando yo tenía amigas que se hundían conmigo y nos poníamos híjoles que sí, está horrible, es que no, es que, o sea, imagínate, es que no, qué triste es que está chiquita, es que mira, o sea, y se ponen a caminar en ese lodo de dolor para caminar conmigo. No, pues, o sea, para mí es imposible salir. El llorar, estoy ahí en el lodo, lo que necesito no es que alguien se meta al lodo a caminar conmigo y jugar en el lodo para que yo me sienta que estoy acompañada, o sea, lo que necesito es que alguien me diga, sal, vamos a orar, vamos a caminar juntas. Y no quiere decir que voy a dejar ahí en el lodo y voy a decir, ay, pobre, apúrate y salte y cuando estés lista, al contrario, o sea, es cómo voy a ayudarte a salir de ese hoyo, no porque llorar es malo, sino porque quiero que tengas de esta situación que estás pasando, que es terrible y horrible y tristísima y lo que sea, a cualquier situación que estés pasando, un matrimonio, lo que quieras que tu situación esté pasando, ¿cómo puedo yo caminar en esto que me está pasando de una manera en que el mundo está viendo y Dios sea glorificado? Exacto. O sea, el pasaje de tenemos que, no nos lamentamos, no vivimos el duelo de cualquier cosa sin esperanza y darte permiso o sea, si yo estoy pasando cuando también hemos pasado por pruebas horribles en las que desde mañana, tarde y noche estás llorando con dolor en la panza que de verdad te dobla de la angustia, del dolor que estás viviendo, que muchas de las que nos están escuchando han pasado por ahí o están pasando por momentos así. O sea, lo que menos quieres es que alguien te diga,
te voy a dar permiso de que te quedes ahí, ¿no? O sea, te voy a dar permiso, date permiso de quedarte ahí. Eso es la diferencia entre la empatía y la simpatía, ¿no? El tener esta simpatía y la empatía, que ha sido también un tema enorme en Latinoamérica, apenas está empezando como a escucharse eso, pero en inglés ya lleva un buen rato toda esta discusión desde 2019 con con una conferencia plática que se grabó entre Joe Rigney, que es es el presidente de Bethlehem College, y Pastor Douglas Wilson en un episodio que se llama Man Rampant, el pecado de la empatía. Le pusieron así de título, pero aparte se pusieron el título así como con sierra, ¿no? O sea, sabiendo que el ponerle el pecado de la empatía iba a causar una reacción y entonces la gente lo escucha. Y lo que están hablando ellos es estar diciendo que realmente la empatía es destructiva porque es justamente lo que estás diciendo. La empatía te dice, tienes que sentir con los que es lo mismo que el otro siente, no nada más llorar con el que llora, ¿no? Que es lo que estás diciendo tú, o sea, quieres que alguien venga y llore y le duela contigo, como Jesús lloró con aquel, pero no se quedó ahí clavado dándose permiso eternamente de llorar por Lázaro. ¿No? O sea, lloras, es real, porque te duele lo que tu amiga, tu hermana, tu prima está pasando. Ajá. Ese es el llorar con los que lloran. Pero la empatía te dice, ponte en el lugar, o sea, métete al lodo con esa persona, porque no puede haber una jerarquía. O sea, hasta que no estés adentro con esa persona en sus zapatos, no la puedes ayudar, ¿no? Pero eso nunca, entonces no hay una distinción entre lo que entre mí y entre lo que yo estoy aquí para ayudarte y tú que estás en tu dolor terrible, ¿no? No hay esa diferencia, o sea, ya las dos estamos metidas en este fango de dolor de pesadumbre, ¿no? Lo que necesita la simpatía, la diferencia es que veo tu dolor, lloro contigo y porque me muevo a compasión, ajá, como el Señor me manda que yo sea compasiva, me quedo afuera con un pie adentro y te estoy jalando, ¿no? Te estoy ayudando a, ven, corre a Cristo, ¿no? Hay más, ¿no? Puedes salir, las promesas del Señor son estas, ¿no? Agárrate de la roca que es Cristo, ¿no? ¿no? Esa es la diferencia. Sí, y no nos gusta esa simpatía porque no nos gusta que alguien nos esté diciendo, yo te voy a ayudar a ti, ¿no? Y es que implica una jerarquía, implica que alguien está arriba ayudándote. Sí, y no nos gusta ser ayudados, no nos gusta ser ayudados, o sea, no nos gusta sentir, aunque queremos que se sientan por nosotros y que estén como que, no queremos que nos vean como que, híjole, pobre de ti, no me tengas así compasión en ese sentido, no queremos la compasión, queremos Es conmigo. verte conmigo y duélete conmigo para que tú sientas lo que yo siento y así ya estamos iguales, pero no es la Biblia jamás vemos que eso de que voy a bajarme a tu nivel para poder estar contigo. Y no es la vida de Jesús, eso no Ah, es es lo lo que te que él iba a hizo. decir. ¿Qué contestaste a ese argumento? Porque es lo que la gente dice, ¿no? Dice, Jesús se hizo hombre y habitó, o sea, él fue tentado como nosotros. Entonces, ¿qué damos de respuesta a esa objeción que vamos a escuchar, ¿no? Él tuvo compasión de nosotros, él no se metió en el lodo a decir sí, o sea, él no se puso en el nivel de sí, somos pecadores, mira, nosotros somos iguales, es que yo entiendo cómo se siente, o sea, no te bajas a un nivel de sí, estamos sufriendo todos juntos, estamos en esta todas pasando lo mismo, no, él vino, se hizo hombre, se hizo con nosotros para Sacar. salvarnos, Ujú. no para de quedarnos ahí en eso y caminar juntos y estar ahí. Ah, es que ves, Jesús también sufrió, es que Jesús también. No, él vivió o sea, el punto de estar aquí era para sacarnos y el punto de que nosotros cuando estamos en la empatía muchas veces no es para sacar a la gente, es nada más para aceptar su aceptación de alguna manera hacia nosotras, porque queremos que no nos vean como que yo, como no tengo compasión de ti, al contrario, y casi se vuelve una religión es que tienes que tener empatía, tienes que volverte como esa persona, tienes que, o sea, y se vuelve ¿cómo es posible que no tienes empatía? Y no sé que no tienes esa empatía, no tienes esa compasión, no tienes se vuelve como
o ya eres otra categoría de persona, porque ¿cómo es posible que te pones en un papel de ayudar cuando, por ejemplo, a una amiga mía, su hija estaba pasando por depresión? Yo no puedo hablar de depresión Grave. grande porque yo no conozco mucho la depresión y no soy una persona depresiva y no sé cómo lidiamos con la depresión. Pero sé que cuando, por ejemplo, ella decía, ¿cómo lidiar con alguien con depresión? No es, a ver, pues vamos a caminar y vamos a hacer, sino era darles una cobija, acuestarlos en su cama, llevarles un té, así como que, ¿no? Apapáchales, acariciarlos ahí, así. Yo no puedo pensar que en lo más mínimo se puede ayudar a alguien que está sintiéndose, o sea, totalmente, no me quiero levantar de la cama. ¿Y tú qué le vas a hacer? En lugar de, vamos, si puedes, o sea, si puedes levantarte, vamos a caminar, te invito a caminar, vámonos a dar una vuelta, vamos a tomar aire fresco, vamos. No, es, ok, estás bien, quédate ahí en tu cama, te voy a traer, no nada más, eso te voy a hacer más cómoda la estancia para que tú estés ahí y te quieras hundir más y más y más en tus pensamientos. Sí, eso vas a sentir bien a la persona en ese momento, pero no la va a ayudar realmente. O sea, Exacto, no la va exacto. a ayudar. Estás haciéndola sentir bien en Es su que va, situación, pero no la estás ayudando a salir. claro, es que va unido todo, porque muchos cristianos, o sea, todo este vocabulario, ¿no? Que está como ahorita así fuertísimo, es también esto de validar las emociones, ¿no? Pero mucha gente, o sea, si de entrada yo te digo, si yo estoy triste porque tuve una pérdida, entonces tú vienes y validas mi emoción en el sentido de, pues sí, es real, o sea, acepta que te duele, ¿no? No lo niegues. Hasta ahí, si nada más fuera hasta ahí, está bien. Es X, es lo normal, ¿no? Es como, pues sí, sí te duele, claro, pero Obvio. Ajá. lo que es durísimo es cuando empiezas a decir, no, no quiero salir, estoy súper triste, tú no entiendes mis circunstancias, ¿no? Yo quiero seguir aquí, dolida en ¿no? En este papel tan horrible, en este río o riachuelo, lo que sea, de duelo, ¿no? Y tú no me entiendes, o sea, yo quiero estar aquí y tienes que validarlo, ¿no? Y entonces, ¿hasta cuánto voy a validar? O sea, hasta cuándo te voy a decir ya? O sea, ¿quién va a determinar ya, ¿no? Ya es tiempo. O sea, no es, cuando valido tus emociones es, ok, sí, pero la Biblia nos da, los Salmos es el libro más maravilloso en el que podemos aprender a esto. O sea, el salmista está pasando por lugares en los que dice, me cubrieron como olas todas las sensaciones de que me quiero morir. O sea, muchas veces dijo, ya ni siquiera, ¿por qué nací? O sea, de verdad pasó por épocas de depresiones tremendas y de sensaciones, de emociones muy fuertes, de duelo y de dolor y de angustia y de miedo y de todo. Pero nunca vemos que el salmista dice, déjenme aquí, ¿no? Voy a tomar un tiempo de llorar y llorar y llorar y llorar, ¿no? O sea, o de estar aquí lamentándome eternamente. O sea, no, Exacto. siempre un salmo empieza lamentándose con un dolor real, siendo honesto con el Señor, con sus emociones, y termina el salmo diciendo, Siempre. pero el Señor, ¿no? Todavía no he acabado de darle gracias a Dios, todavía no he acabado de glorificarlo. Y eso es el que debemos de hacerlo, ¿no? Esa es la manera Sí, y que debemos vemos de a, hacerlo. ajá, y vemos a muchos hombres de Dios que, pues, o sea, Spurgeon, un gran Spurgeon, predicador que la lidiaba con, y muchos más, lidiaban con depresión muchísimos. severa en todo su ministerio y todo. O sea, eran personas que tendían a depresión melancólicas y más en ese sentido. Y también, o sea, podemos ver cómo lidiaron ellos con esa depresión. O Ujú. sea, no eran hombres, al contrario, ¿qué hacían? O sea, tú los libros que lees, no lees acerca de, y yo ahorita me dejaron aquí tranquilo Ni toda te una si no, semana de si no vacación. Ni estudias, siquiera sabes, si ni sí, siquiera sabes, si si no nada más lo, estás leyendo sus sermones, no te das quizá cuenta. exacto. Y no es de que lo escondía bien, sino que simplemente sabía cómo lidiar con eso. Pero el tener, estar lidiando con emociones, hay mujeres, por ejemplo, que tienen las emociones más alborotadas y Volátiles. tienen que lidiar tienen que lidiar con esas emociones. Hay mujeres que tienden a comer por vicio y que tienen una adicción a la comida, otras tienen una diferentes lujuria de Sí, estar hay viendo, diferentes querer tentaciones. cualquier cosa de atención. El punto es que vas a tener que lidiar con esas. No porque tú no tienes una, otras no van a tener las otras. Todas, en diferente área de nuestras vidas, estamos lidiando con una batalla. Todas tenemos una batalla que Ujú, estamos batallando a diario con ujú. nuestra carne, con nuestra mente y con nuestro cuerpo.
Estamos Exacto. batallando esa batalla y no podemos irnos y decir, voy a dejar libre esta área de mi vida, mis pensamientos es donde yo batallo, a lo mejor voy a dejar que se vayan libres. No, ¿qué hago? En cuanto se empiecen a ir, los traigo de regreso. Ujú, ujú, ujú. Pablo Esa es una mismo, batalla Pablo constantemente, ¿no? dijo, no, estuvimos a punto de la muerte, o sea, abatidos, no cuando cuesta todo eso en Corintios, ¿no? O sea, dice, nos fue, o sea, de verdad ya ni siquiera creíamos que íbamos a sobrevivir, ya ni pensábamos, ¿no? Pero no, tú no ves eso como la regla jamás en ninguna parte de la escritura nos da el mandato de quedarte eternamente en el duelo, ¿no? O sea, Sí, no. ¿cómo lidian con eso? No, Aprendamos a cómo nunca. O se sea, lidia con... siempre es el que esté, ¿no? Si estás angustiado, ora al Señor. Entonces, el que yo te diga, yo creo que también todo esto está mal. Si te das cuenta, Ali, algo que hemos tú y yo platicado aparte, no sé si estaba en los podcasts o no, pero, o sea, tú y yo nada más, es comentando sobre estas cosas, es lo que a mí me muestra cuando yo veo que alguien me dice que es cruel animar a otra mujer que está pasando por un momento dificilísimo, una prueba horrible, una prueba dificilísima, un dolor profundo, y alguien me dice que es cruel animarla con las escrituras, con las promesas del Señor, entonces lo que me está diciendo es que esa persona, el lugar que las escrituras tienen en su vida, o lo que cree de las escrituras, no es necesariamente lo que a lo mejor confiesa, porque a lo mejor yo no tengo ni idea, no sé su confesión de las escrituras, ¿no? Pero esta persona quizá pueda decir, no, la escritura es solo escritura, ¿no? Y las escrituras son potentes y poderosas para transformar, pero puedes confesar eso en papel, puedo decir que creo eso, pero a la hora de que tú dices, es cruel animar a alguien con las escrituras, mejor déjalo un tiempo a que pase su duelo, ¿no? Es una contradicción. Si yo creo que de verdad las promesas de Dios vivifican el alma, Salmo 119, Salmo 19, o sea, si yo creo que las promesas del alma, las escrituras son vivas y traen vida al cansado y renuevan el ánimo y nos libran de las garras del diablo, ¿no? Y tienen el poder para libertarnos y para darnos ánimos, ¿no? Más que mis propias palabras, más que estar llorando y más que dejarme un tiempo de silencio, entonces voy a animarte con las escrituras, voy a animarte con las promesas del Dios. Y si tú eres una mujer creyente que estás pasando por un tiempo de duelo horrible y dificilísimo, por un dolor profundo de pecado, de enfermedad, de alguien que se murió, de un divorcio, de algo así, lo que más quieres es que tus amigas vengan y te digan las promesas de Dios, no que te dejen validando tus emociones y llorando un rato sola, en ese sentido, ¿no? Exacto. Sí, y muchas veces queremos, por ejemplo, les escribí esto a mis alumnos el otro día, que sé que hay muchos jóvenes ahorita que están también lidiando con depresión y que con cosas así Ajá. que es como que la nueva moda de los jóvenes, que tengo depresión y ansiedad y todo. Y a lo mejor tienen muchísimo, porque con todo lo que ha pasado o sea, que Sí, están en de su casa y COVID. están, o sea, tienen muchísimas cosas encima de ellos y están con ansiedad y depresión y todas las cosas. Ujú. O sea, Entonces, sí, hay momentos en que las tentaciones son más exacto, reales, claro. que realmente son más fáciles, además las hormonas y todo, bueno, o sea, estos pobres niños, pero mi respuesta para ellos no fue, pobrecita, entonces tómate un tiempo y no subas los exámenes. Exacto. La respuesta que yo les di, les puse esto, apenas se los puse a todos y les puse, esto es, el Señor nos enseña a nuestros, lo voy a traducir conforme voy hablando porque lo puse en inglés, pero dice, es el Señor el que nos va a enseñar a nuestros dedos cómo agarrar cosas. Y si no sabemos, entonces le pedimos, Señor, ayuda, enseña a mis dedos a agarrar cosas, enseña a mi mente a tener discernimiento, dame perseverancia para tratar otra vez. Ujú. A veces podemos pensar que es que así soy, en lugar de decir, no, gracias Señor, porque tú nos has hecho nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ujú. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. A veces podemos pensar que solamente estamos deprimidos o que en vez de que, y en lugar de que estamos deprimidos, y en vez de pensar que Jesús ha derrotado a Satanás y ha vencido el mundo. A veces ponemos una excusa, nos damos una excusa nuestra diciendo que es que soy muy débil, o soy muy tímido, soy muy apenada, así, no muy shy. Ajá.
Dice, y le digo, pero eso es, no es bíblico pensar de esa manera. Con Dios podemos hacer todo porque Él nos da fuerzas. Moisés pensó lo mismo. ¿Y cuál fue la respuesta? Yo hice la boca y yo te voy a dar tu boca para hablar lo que yo te he dado que hables. Es lo que Dios le dijo, claro. Ajá, entonces a veces queremos culpar a la forma en que nos fuimos criados en nuestra familia o nuestra herencia genética, o es que así soy, mi carácter, así nací. Entonces por eso es que extiendo a estas cosas. Pero o pensamos es que nadie me ama, en lugar de acordarnos de que Dios nos ha dicho que Él nunca nos va a dejar y nos va a abandonar, y no es más importante el amor de Dios en nuestras vidas que el amor de cualquier persona. Exacto. O sea, se nos olvida, o sea, porque es que nadie me ama, en lugar de decirle, no, sí te quiero, en lugar de recordarle, Dios ha dicho esto, ese no es más grande que el amor a cualquier hombre que puede existir, es que yo no puedo, es que me hizo muy tímida. Dios no te hizo, Dios no creó tu boca y tus manos, Él puede equiparte para hacer el trabajo. Es que no soy muy inteligente, pues pídele a Dios sabiduría y Él te va a dar, eso es lo que Él ha dicho. Tenemos que aprender a pensar, a dejar de pensar pensamientos que no son bíblicos. Exacto, exacto. Y así, o sea, y no hay excusa que digas, es que yo tiendo a depresión porque el clima y entonces está oscuro y entonces me voy a hundir en la depresión. Bueno, No, entonces Dios hizo el cielo y la luz, el sol va a salir mañana. Entonces enfócate en que el sol va a salir mañana porque Dios es bueno. Las escrituras, o sea, está ahí. tenemos que apuntarlos a Sí, la Biblia, las promesas de Dios. una buena amiga cristiana te va a apuntar a Cristo, ¿no? Y eso tiene que ver también con otra parte que está ligado a todo esto, que es como no, o sea, si yo no he pasado, muchas veces es como yo no he pasado por esto, entonces no te puedo ayudar, ¿no? O solamente yo he pasado por esto, entonces yo te puedo ayudar nada más en esto. Pero la compasión bíblica, si es llevarte a mí, si es yo te voy a dar mis palabras de consuelo, ¿no? Entonces sí, tengo que haber vivido exactamente lo que tú viviste, pero no es así en las escrituras. En las escrituras no lo vemos ese patrón. El patrón que vemos en las escrituras es ve a Cristo, ¿no? Esto es la escritura dice, o sea, yo no tengo que llevarte a mí, yo no tengo que haber vivido lo mismo que tú viviste para poder decirte, Cristo es la solución. En las escrituras está la manera de cómo pasar esta prueba por las que estás pasando, ¿no? Todos pasamos por las mismas pruebas, los Sí, lo que creyentes, puedes, pero de exacto. manera diferente. Lo que puedes ver a través de mi experiencia, lo que yo puedo ver a través de tu experiencia, es de que en mi experiencia, cuando yo pasé por ese fuego terrible, Dios estuvo conmigo. Exacto. Y como Él no cambia, donde tú estés, lo que te puedo decir es que Él va a estar contigo. No porque la experiencia es similar, Ajá. sino porque Dios es el Exacto. similar en Es las es experiencias. común Él es denominador el en mismo, para los creyentes, Él es el Padre, mismo. es el mismo Exacto. Padre. Ajá. Entonces, como Él estuvo conmigo y Él a mí me dio fuerzas, tú puedes estar segura de que tú tuviste a Norma en su tiempo de calamidad, tú vas a estar conmigo en mi tiempo de calamidad. ¿Por Sí, qué? Porque tú eres fiel. exacto. O sea, nunca vemos, por ejemplo, en las escrituras que diga, por ejemplo, en todas las persecuciones que vivieron los cristianos en la primera iglesia, ¿no? Desde Esteban, ¿no? Bajo las manos de Saulo en ese momento, ¿no? En todo ese camino, nunca vemos este proceso de ya salieron de la cárcel y ahora hay que darles un tiempo de recuperación. O sea, no era, Está. ¿no? De que tengan de verdad fue un tiempo de traumático. O sea, no imagínate, ¿no? Si de verdad fue un tiempo traumático, hay que darles su tiempo, su espacio, hay que validar sus emociones. Seguramente están traumados por lo que les pasó a Pedro y ¿no? ¿no? Y todos ellos, los primeros cristianos que fueron perseguidos o en toda la historia de la iglesia, no nada más la iglesia primitiva en Hechos. Nunca pasó eso, porque todo esto es nuevo, es lo nuevo que nos La estamos... psicología Psicología moderna. nueva. O sea, antes salían de una batalla, iban a las escrituras, se reunían con los santos, comían, oraban unos por otros fuertísimos, se apuntaban a Cristo y a la batalla que seguía, ¿me entiendes? O sea, no te da tiempo ni de nada.
Y es lo que nos hace falta a los creyentes. O sea, estamos le hemos dado tanta cabida, así como hemos hecho esos episodios de feminista por accidente y de cómo se filtra el feminismo, así se ha filtrado todo esto, ¿no? Entonces ahora todo es validar las emociones, o sea, si no es mi verdad, y entonces nadie se anima a decirte, estás en pecado, ya esa manera de estar en duelo, esa manera de estar lamentándote, ya es un pecado, como le dijeron a David cuando estaba lamentando sobre la muerte de Salomón, o sea, llegaron y le tuvieron, de Salomón, de su hijo, Ujú. sí, no de Salomón, Absalón. ajá, Absalón, le dijeron, de Absalón, no de Salomón, le vinieron y le dijeron, basta, o sea, ¿cómo es posible que o sea, ya, ¿no? O sea, tenemos más bien un ejemplo de eso, de eternamente denle chance a que siga lamentándose, ¿no? O sea, aún Cristo cuando se aparece con las mujeres y les dice, ¿por qué están llorando, no? Cuando Jesús llega, dan el ejemplo de Jesús lloró, también nosotros lloremos, ¿no? Volvemos al punto, ese no es la enseñanza de Jesús lloró, que tú también puedes llorar, porque en otras ocasiones Jesús mismo llega y estaba muerta la hija, ¿no? Y llega y les dice, ¿por qué lloran? Nada más está durmiendo, sálganse todos de aquí y preparen de comer, ¿no? O sea, no, él les dice, ¿por qué lloran? Dejen de llorar. O sea, él les Ujú. dice, ¿qué les está pasando? O sea, no, el punto no es Jesús lloró y entonces ahora todos nos damos permiso de llorar. Lloremos. Jesús lloró, lloremos y lamentémonos y quedémonos eternamente, o quién sabe cuándo, o un mes o una semana. O sea, me queda claro que las personas que están diciendo esto no están tratando de, o sea, tampoco están diciendo ya para siempre te vas a quedar en ese, ¿no? Porque hablan de que pasas al otro lado. Pero ese espacio no está, ese espacio lo vives orgánicamente dentro de lo todo, ¿no? Al mismo tiempo que estás doliéndote, al mismo tiempo que dejas que la palabra de Dios sane, al mismo tiempo que estás llorando, y es un proceso, pero no lo distingues tan fácilmente, y entonces haces que todo suene, que todo el mundo se empieza a dar permiso, ¿no? De llorar y de llorar y de llorar y de lamentarse y de tener un duelo indefinido, al menos, ¿no? Sí, y el punto no es cuando dice lloras con los que lloras, o sea, es obvio que vas a llorar con los que lloran en cuanto a que no, Claro. o sea, no te vas a reír con los que están pasando por un duelo, o sea, llora, sí, siéntete con ellos, o sea, no te vayas a decirles, ay, no, bueno, tú eres súper, deja de llorar por Que no una sé, sí, tontería. exacto. O sea, sí, duélete con ellos, o sea, obviamente sí, duélete con ellos y alégrate con los que están alegres, ¿no? O sea, celebra con los que celebran, llora con los que lloran, Ujú, pero no es húndete con ellos en ujú, el hoyo de la desesperación. ujú, ujú. O sea, y cuando nos hundimos con ellos, o sea, realmente lo que yo menos necesitaba en ese momento cuando, en el tiempo y tuve amigas que querían venirse a hundir conmigo. Imagínate que tienes que tú decirles, no, no te, ¿sabes No, qué? Porque no te quiero no aquí, necesito que no necesito que me ayudes en esa nos forma, sentimos ¿no? peor, el peso se hace más. O sea, Se si hace entra más, arena porque tienes que movediza, cargarte a ti y a la otra amiga y exacto. ahora te... ¿Qué te dicen hasta cuando alguien se está ahogando en el agua y así, ¿no? O sea, no trates de salvarlos si no sabes salvarlos, ¿no? Si no es un salvavidas, porque te Ujú, hundes. O sea, tu tratar de salvarlo va a hacer que se hundan más fácilmente los dos, que se ahoguen. Y es verdad, exacto. ¿no? Es lo mismo. O sea, Sí, lo que menos aún quieres es estar, físicamente en los salvavidas lo enseñan. sí, y no es, antes vete con una psicóloga para que te ayude, porque tampoco es ella, o sea, ahorita desgraciadamente la psicología está tan mezclada con lo que es el mundo y está que no tienes ni idea cuál es verdad y cuál es mentira. Es teoría de Freud, que estaba loquísimo Freud, total, o sea, la psicología ahorita está tan dañada y estamos aceptando psicología. Es que sabes mucho de psicología, entonces ya es bueno. Sí. Y lo aceptamos ciegamente sin ni siquiera pensar es bíblico o no. El título que tenga la psicología, o sea, no Por importa ejemplo, qué título tenga, tenemos que ver si es bíblico cualquier cosa. estoy leyendo aquí un mensajito que alguien me mandó. Las lágrimas nos incomodan porque nos cuesta dar lugar a la tristeza. Es un post ahí por ahí, ¿no? Dice, creemos que la tristeza no es algo bueno y tenemos que apurarnos para estar felices otra vez. Hay belleza en la tristeza que muchos no logran ver porque están en una búsqueda perpetua de estar felices siempre, aunque la felicidad sea forzada y falsa. Por ejemplo, ¿te das cuenta de cuántas mentiras hay, no? O sea, me dan ganas nada más porque me da flojera, te lo prometo que nada más porque me da flojera el
¿Cómo te atreves a decir y ya comunícate con esa persona en lo privado y bla, 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 bla? Ya sabemos todo lo que nos dicen, pero a veces me dan ganas de tomarles screenshots, ¿no? A estas cosas y decir, encuentra la, ¿no? Encuentra la mentira, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, dice, creemos que la tristeza no es algo bueno y tenemos que apurarnos para estar felices otra vez. ¿Quién cree que la tristeza no es algo bueno en ese sentido? O sea, básicamente, o sea, es como pues, todo mundo tenemos, Dios nos creó con emociones de felicidad, tristeza, miedo, dolor, ¿no? O sea, nadie está diciendo la tristeza es mala en sí, ¿no? O sea, hay tiempo en el que estás triste, ¿no? Pero hay tiempo en el que hay tiempo de que tienes que salir, ¿no? Y no es que te tienes que apurar para estar felices otra vez, es que tienes que traer, o sea, no es ese sentido como aquí lo menciona, bien sutilmente, ¿no? Como que te está manejando un juego de palabras emocionales para hacerte pensar que cuando tú estás animando a alguien a que salga de esa tristeza profunda, estás apurándolo aunque llegue a una felicidad forzada, pero no es verdad. O sea, si yo veo que tengo una amiga que está bien triste porque ¿no? O sea, cuando perdió a su bebé o su esposo la engañó o así, o sea, la tratas de animar y la tratas de animar a que salga de eso, de esa tristeza y vaya a la felicidad, al gozo que está en Cristo, ¿no? Es diferente, ¿no? Es diferente animarla a decir, ya, ponte un vestido y vámonos a la fiesta. Exacto, eso es diferente. Eso sí Eso es diferente mm, ve a Cristo y ahí, porque ahí, o sea, realmente creo que en Cristo está toda la felicidad y la paz y la fortaleza y lo que me va a sacar de ese hoyo, o creo que es una felicidad falsa, Cristo. exacto, déjame agarrar una cosa. Si Oye, Cristo es una felicidad falsa, entonces, pues sí, pues dejémoslos en el hoyo de la tristeza, porque pues, si Cristo no existe, entonces tampoco hay que apuntarlos a Cristo. Pero eso no es verdad. Cristo existe y Cristo es el camino a la felicidad, o sea, a la felicidad completa, no a la felicidad falsa, es completa felicidad en Cristo. ¿Creemos eso o no creemos eso? claro, Si exacto. no crees que Cristo es la felicidad absoluta, pues entonces sí déjalos en el hoyo, Ujú, ujú. porque Cristo entonces es una mentira, pero no es Exacto. una mentira. Cristo es la felicidad. Pero también no vemos que la tristeza es buena. Tampoco creo que la tristeza, o sea, nadie queremos estar tristes. Nadie en la vida, nadie jamás quiere estar, o sea, nadie lo ve como que, Pero es ay, chistoso porque hay gente que el sí, punto que yo quiero es estar triste, o sea, lo ajá. que más Hay quiero es gente que estar triste. abrazan su identidad en la tristeza. Eso también es tremendo. O sea, estos Pero que eso ya es son como, o sea, más que una más. forma de Sí, enfermedad, o sea, o sí. sea, o sea, ¿por qué? Porque te gusta, es una forma de llamar la atención, es una forma de decir, cómo atraigo más miradas a mí, la misma manera que una persona orgullosa, la misma manera que una persona que es fuerte, Claro. Y ahora este, regresamos a Mateo, porque muchas veces citan, ¿no? Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Sí, pero recordemos que en el contexto, ese llorar es por los pecados de uno, o sea, es la pobreza, por la pobreza espiritual, ¿no? Que claro que el Señor va a consolar las lágrimas de los que, de verdad, ¿no? De todos, pero no es como, ay, me agarro entonces este versículo para allá, ¿no? Algo que iba a mencionar es este libro, no tengo ni idea si está en español, pero no importa. O lo que quiero, no estoy mencionando el libro en sí, sino nada más lo traje, de un puritano que se llama William Bridge, y el libro se llama A Lifting Up for the Downcast. Y es todo un libro que ahorita todas, o sea, este cuate ya se lo hubieran, si tuviera redes sociales, bueno, lo hubieran acabado todas estas personas, porque él dice, es un puritano que justamente escribe todo este libro que está bastante, no son tanto el número de páginas, pero la letra es chiquita y no hay ni un espacio de párrafo. La verdad está difícil de leer como está para diseñada los la ojos, página. No, ¿sabe? No hay, te lo prometo que no hay o sea, no hay sí, párrafos. uy, Ya sabes, chiquitito, así la letra chiquitita y continuado, así, ¿de dónde hay un párrafo, por favor? Pero bueno, habla de, sí está difícil, la verdad, pero me encanta que dice, no hay razón, no hay, dice el puritano, no hay razón para que un cristiano se desanime. O sea, no existe, no existe. Y entonces se objeta, dice, pero es que tú no entiendes mi dolor, ¿no? Se anticipa, los puritanos eran buenísimos para hacer eso, ya sabes, ¿no? Escriben un argumento
y escriben Objeciones. objeción, ¿no? La objeción que van a recibir, respuesta 1, respuesta 2, respuesta 3, ¿no? Y siempre está diciendo, o sea, la estudiar las escrituras, me encanta, por ejemplo, esto, dice, estudia las escrituras muchísimo, porque el Señor va a poner, es como, es a través de las escrituras que el Señor pone como ese vino y aceite en tus heridas abiertas, para que tú puedas decir, oh Señor, en la multitud de mis pensamientos, tus consuelos han confortado mi alma, el Salmo 94:19. O sea, te lo prometo que, digo, la razón por la que hacemos esto no es para traer controversia contra esta persona, la otra persona, la otra persona, la otra persona, sino para traerte una palabra de ánimo a ti que estás pasando por un tiempo de dolor, la persona que nos está escuchando, que no, de verdad, solo Cristo, ve a las escrituras, es la sanidad, no hay Y si estás razón pasando por un tiempo más difícil, más es el tiempo en que tienes que más. meterte a las escrituras, porque ahí es donde vas a encontrar fuerza, vas a encontrar ánimo, vas a encontrar consuelo, o sea, ahí Sí, no más que es nunca. como, entiendo que estás deprimida, está bien que no leas las escrituras, el Señor entiende. Es una mentira del diablo disfrazada de piedad de alguien que quiere tener, que alguien que dice que es cruel llevarte a las escrituras cuando es lo que más necesita tu alma, es lo único que puede sanar tu Es sufrimiento. como o sea, tengo la medicina aquí de tu enfermedad y te digo, ay, sí, quédate ahí, no, aquí tengo la medicina, pero no te la voy a dar, quédate ahí, quédate, te voy a traer una cobijita, te voy a traer Sí, chocolate, te me voy a encanta. traer, y Ve aquí cuando lo que quieras dice. salir, entonces ya, Te va a yo encantar tengo este. la medicina. Dice, se han ido todas las razones de tu consuelo se han ido, no hay ninguna cosa que te conforte. Dice, no hay nada que te pueda restaurar. Dice, así te sientes. Dice, entonces, lee las escrituras mucho. Y dice, y si no puedes leerlas tú mismo, entonces trae a alguien que te las lea a ti. Me encantó, o sea, es que de verdad no sabes, o sea, las empiezo a leer y no puedo y me desconcentro, yo, ok, pídele a las personas que vayan, que estén ahí, no sé qué decirte, aquí está, léeme un salmo, ¿no? Léeme un salmo, léeme las escrituras, lo que necesito es la escritura. Una amiga pasó por una prueba dificilísima, una amiga cristiana fuerte de las escrituras, o sea, una mujer de Dios, una prueba que de verdad fue muy fuerte para su vida, una pérdida inmensa. Y me fui a tomar un café con ella y le dije, ¿qué te digo? ¿No? ¿Qué te digo? O sea, de verdad me duelo contigo, qué duro lo que estás pasando. Y así estaba llorando y me impactó que me ve hacia los ojos llorando, así apenas si podía hablar, ya sabes, y me dice, recuérdame las escrituras, recuérdame lo que dice la Biblia. Ella sabía que, o sea, no le iba yo a decir nada nuevo, ¿no? Pero ella lo que decía, lo que necesito es que me recuerdes, recuérdame lo que la Biblia dice, recuérdame las promesas del Señor en este momento. Eso es, o sea, eso también es sufrir de una manera piadosa, no es dame espacio, ¿no? Dame espacio. Y entonces todo el mundo se da espacio y todo el mundo se empieza a hundir y todo el mundo felizmente dándose espacios para el lamento, ¿no? Me encanta esto, o sea, dice, no puedes saber si la promesa va a ser en tu vida hasta que no la apliques a tu propia vida, dice este puritano, ¿no? O sea, no vas a saber qué tanto efecto va a tener las promesas en tu vida hasta que no las vivas y veas lo deleitoso y lo poderosas que son para sanar hasta lo más profundo del alma, esas heridas que nadie puede sanar. ¿No? Es las escrituras, porque es el poder sobrenatural de Dios y el Espíritu Santo las aplica a nuestra vida, en lo particular, ¿no? De verdad que, o sea, me encanta, porque es como no hay razón por la que un cristiano Y no sea quiere decir que no pierda el sientas desánimo, ciertas cosas, no quiere decir que claro, no sientas desánimo, pero no te puedes desanimar. exacto, o sea, ¿No? me Una cosa desanimo, es, me pero tengo estoy más razón, sintiendo, más bien tengo pero, razones para salir adelante, ¿no? O sea, es exacto, como eso, o sea, más bien es, constantemente voy a estar viendo Cristo, qué es Cristo, que no es más que nada lo que tengo en Cristo. Voy exacto. a enfocarme en Cristo, voy a leer en Cristo, voy a leer su palabra, sí, es amén, exactamente. O sea, es como, me impacta, o sea, se me hace súper fuerte esto, porque creo que al final del día es esto, creo que el meollo es
o con las escrituras o las emociones, porque estas personas luego dicen, no, es que no estamos poniendo las emociones por alto, sino simplemente estamos poniéndolas en el lugar en que no las estamos negando y validando las emociones, ¿no? Y enseñan que muchos cristianos, o dicen que muchos cristianos, este tipo de personas y de enseñanza, promulga que muchos cristianos lo que hacen es negar las emociones, pero si te das cuenta, en ningún momento la Biblia habla de negar las emociones. Nosotros jamás, en todo esto nunca hemos dicho niega tus emociones, es lleva tus emociones en sujeción a Cristo. Pero al final del día, si te das cuenta, toda esta enseñanza lo que hace es poner las emociones en un lugar de preeminencia que no, o sea, que pierde el control, ¿no? Porque o sea, te dejo lamentarte hasta que tus emociones estén listas para salir del lamento, ¿o cómo? ¿No? Sí, ponemos a las emociones en un nivel superior a lo que Cristo puede hacer. Volvemos a lo mismo, o sea, no importa que tú No digas, creemos en el poder de Cristo, ajá, creemos o en sea, el aunque poder de tú las en papel emociones. digas, no, las emociones no deben de gobernar, Dios es Dios, no sé qué, pero en cuanto tú empiezas a decir, es cruel usar las escrituras para consolar a alguien y dejemos que la persona llegue en su momento y tengamos paciencia, entonces estás poniendo a las emociones, gobernando Sí, a exacto. la O persona. creemos que nuestras palabras son más poderosas que las palabras O nuestro silencio, escritas o o nuestro nuestro silencio, ¿no? silencio. Porque a veces es como, lo que tienes que hacer es no decir nada, lo que tienes que hacer es no decir nada. Y todo implica sabiduría, claro, ¿no? No podemos llegar y decirle a alguien que no ha podido tener bebés por años, oye, o sea, cosas básicas como Sí. seguramente es porque estás comiendo carbohidratos y no estás tomando aceites esenciales y no ¿no? Y no tienes y si te tomas un juguito de quién sabe Papaya en la en la mañana. mañana ya, ¿no? O sea, eso sí eso es cruel, o sea, como ese sentido de te voy a decir todo y seguramente porque no estás haciendo esa es Sí, la te voy a decir todas las soluciones médicas que he leído en Google o ajá, eso que sería cruel. están anunciando en Ajá, Facebook. como dices tú, ¿cuántas cosas puede hacer una mujer para embarazarse? No, pues realmente está en las manos de Dios el que se embarace una mujer o no. Igual, pero también es cruel, así como eso es cruel decirle, sería cruel decirle, seguro no tienes bebés porque seguro hay un pecado oculto, o seguro no tienes un bebé porque seguro hay o te falta fe y no le creíste no la profecía o lo que sea, ¿no? O sea, es como todas esas cosas mezcladas, horribles, ¿no? Más bien lo que bíblicamente que es confía en el Señor. Confía en el Señor. Dios es bueno. Trae tus peticiones al Señor. No entendemos, pero Dios es soberano, ¿no? Eso sí trae consuelo. Eso sí trae consuelo, porque te estoy hablando lo que la Escritura dice, sin asumir nada en tu lado. Y también es consuelo cuando alguien Y está no estoy obstinado en un diciendo, Él te pecado. va a dar un bebé, Él te va a dar un bebé. No, eso Tampoco no, porque tampoco puedes decir sabemos. eso, porque la Biblia no dice eso. Y también sería cruel a alguien que está obstinado en vivir ¿cómo se dice? Como un nudo emocional terrible, ¿no? Que ya está atorada en ese fango de lamento, no decirle, te tienes que arrepentir porque no estás confiando en que Cristo es suficiente para tu circunstancia. O sea, llegar a ese momento, o sea, no estoy diciendo que de momento perdió a su esposo y en ese momento llegues y le dices, ¿no? Lleva un día de fallecido y llegas y le dices eso. O sea, claro que no, se necesita sabiduría de la escritura, pero al final del día llega un momento en que a veces, no sé, si ya pasaron 2 años y la persona sigue como con el caso de David y Absalón que vimos, ¿no? O sea, va a llegar alguien que te va a decir, tienes que salir adelante, ¿no? Tienes Sí, que ver. si no sabes qué decir, dile, así como lo que decía el libro, ¿no? O sea, sabes que no sé qué decir, pero aquí traigo mi Biblia y te voy a leer los salmos. Vamos a leer los salmos, te Exacto. voy a leer, porque no sé qué decir y si sabes que no estoy en este momento suficientemente Sabia. madura o Ajá. no sé qué decir, no tengo ni idea cuál es la manera bíblica de hablarte en ese momento, pero sé que aquí está la palabra de Dios y te voy a leer la Biblia. Uh-huh, uh-huh. O sea, y leer salmos, y leer con ella, y orar, y leer con ella, y Señor, danos con... O sea, Yo me ese acuerdo que es... en una prueba fuertísima que pasamos, una amiga llegó y lo que me dijo así, o sea, en medio o sea, cuando estas personas hubieran dicho, ¿cómo te atreves? ¿No? Así de las palabras que me sembraron muchas me ayudaron, ¿no? Pero una que me ayudó muchísimo es, tienes que
pasar esta prueba como cristiana porque tus hijos, ¿no? Tu esposo, no tienes gente a tu alrededor que está observando tu vida para ver cómo la pasas como una mujer cristiana. Entonces, eso, o sea, te siembra y dices, es verdad, o sea, tengo que pasar esa prueba como que tengo a Cristo, ¿no? Y alguien pudo haber dicho, ¿cómo? Eso es cruel, o sea, ¿qué la estás esperando que sea superhéroe? No, es simplemente me está recordando de que mi identidad es Tienes a Cristo. soy cristiana, estoy en Cristo, de que tengo las promesas del Señor, ¿no? Sí, no lloramos como los que lloran sin consuelo. Nosotros tenemos consuelo, por Tenemos eso podemos esperanza. llorar, porque tenemos esa esperanza en Cristo. Exacto. Entonces, de verdad, yo creo que es algo clave, el lugar que las escrituras tienen en tu vida y en la vida de la persona. Por eso es tan importante que estemos inmersas en las escrituras, que nos rodeemos de mujeres que estamos en las escrituras, que busquemos amigas que nos apuntan a Cristo y no a validar nuestras emociones eternamente, ¿no? O sea, es como, ok, Y si no tienes esas amigas, corre. ayuda a o ayuda, sí, corre a Cristo, pero ayuda a tus amigas a que decirles, cuando te empiezan a decir, ay, sí, pobre tío, y estás pasando por pues sí, a lo mejor ahí decirles, acuérdame de Cristo, acuérdame, léeme la palabra, Sí, no me como digas esta, eso, ajá, como esta no amiga, me ¿no? ayuda, como esta amiga, ¿no? Recuérdame Ayúdame, te voy eso. a enseñar cómo ayudarme. Sí, no necesito en este momento más leña a mi dolor, ¿no? O sea, a que, Porque no, a veces es lo que queremos, a veces eso es lo la que carne es queremos, lo que porque quiere, porque es la verdad, queremos es súper, sentirnos. sí, Ujú. ajá. Pero necesitamos otra cosa. Entonces tenemos que decir, esto es lo que quiero, pero esto es lo que necesito. Ujú. Y Sí, porque aprender la a carne ir por lo que quiere, o necesitamos. sea, te gusta estar en ese lugar de apapacho y de, ¿no? Y de que, no, o sea, es bien raro, porque es bien raro que no lo quieres, Sí. no quieres ese dolor, pero es lo que estás disfrutando, ese dolor. Es súper extraño cómo sucede, ¿no? Ujú. Eh, pero sí, huyan de la psicología. Piensen, antes de darle like a algo, antes de darle seguir a quién sabe quién, no importa, o sea, véanlo, qué enseña, qué veo en las escrituras, ¿dónde está esto? ¿No? Es nuestro deber como cristianos ir a las escrituras y si somos mujeres de la palabra, entonces la palabra de Dios tiene que tener preeminencia en toda nuestra vida, incluyendo el área de dolor y de tristeza y ahí no tenemos razón por la cual no podamos salir adelante si tenemos a Cristo, ¿no? No Ujú. hay hoyo profundo Exactamente. del cual el Señor no nos pueda rescatar. Clamé al Señor y Él me oyó y me rescató del hoyo cenagoso, ¿no? O sea, no nos dejó ahí, exclamé al Señor ahí, ¿no? Y Sí, exactamente. falta de fe es no creer que las escrituras son suficientes para mi situación emocional en la que estoy ahora, ¿no? Y falta de fe también es no creer que mi palabra de apuntarle a Cristo, de traer una escritura, una promesa para mi amiga, es como esa rama que voy a ayudar, ¿no? Para esa línea de salvavidas, ¿no? Que voy a lanzarte para que pueda salir, ¿no? Falta de fe es decir, híjole, pues necesita un tiempo de estar ahí como un poquito ahogándose, ¿no? La voy a dejar un poquito que se ahogue para darle ese tiempo en el Para que se embarre bien el lodo por todos exacto, lados. ¿no? O sea, pues no, corres rapidísimo y ven a Cristo, ¿no? Agárrate de la promesa, agárrate de la roca. Aquí está, te la recuerdo. Ujú, Pues exacto. bueno, ya con eso acabamos. ¿Pero tú tienes algún tip? Ay, ahora sí no tengo un tip. Bueno, es que estamos grabando mucho antes de la semana de la que... Sí, estamos grabando antes y se me... No, yo sí tengo un tip bien A rápido. ver. Fíjate que tenía un antojito de postre Uh, y nada más corté una así, pero rapidísimo, ¿no? Y no tenía que ser nada más mi esposo y yo, ay, tengo antojo de algo. Entonces no podía hacer pues con muchas cosas porque nada más somos los dos, ¿no? Entonces nada más corté unas manzanas, las puse en el sartén de hierro, pero lo pueden hacer en cualquier molde. Nada más le puse mantequilla, corté las manzanas, las manzanas las puse en un tazón, le puse tantito, escuché. le puse tantito stevia, canela, cardamomo y nuez moscada. Canela mucha, luego mediano cardamomo y poquita nuez moscada. Lo revolví, probé una que estuviera dulcecita, puse mantequilla en el sartén o el molde, vacié las manzanas cortadas en cuadros grandes. Luego en un tazón más chiquito
puse como 6 cucharadas de harina de almendra y 6 cucharadas de avena, bien soperas, bien copeteadas, y un poquito de stevia y un poco de canela y mantequilla, y lo hice así como moronas con los dedos. Y ya Ajá. lo puse encima y lo horneé, a que se suavizaran las manzanas y se dorara un poquito lo de arriba. Deli, deli, deli. O sea, te quita el antojo. De verdad, Como las un 3 crumble. segundos. Ajá, exacto, como un crumble muy ligerito, aún la capa de harina y eso. Y bueno, si tienes niños, lo puedes servir hasta con helado si quieres, ¿no? Y ya. Pero nosotros nada más nos Claro. comemos. Ay, qué rico, Y ya fue como calientita. justo el dulcecito que se te antojaba de media tarde. Entonces, bueno, Ay, buenísimo. sí. Pero bueno, qué bueno Qué que delicia. escucharon. Gracias a todas las que siempre, siempre nos escuchan. De verdad nos encanta. Gracias por sus comentarios, gracias por compartir el episodio con nosotras. Las esperamos. Lean las escrituras con nosotros en el sitio web vamosalapalabra.com. Pueden descargar el plan de lectura y hoy leer lo de hoy. Gracias Hoy y mero. a la palabra, si no, ¿a dónde estamos viendo? Gracias, gracias, Cis. Nos estamos viendo. Bye. Bye.